decía, ¿qué es la falla cardíaca crónica? La falla cardíaca crónica, en realidad, en cuanto a la definición, siempre ha sido un poco complejo tratar de expresarlo, pero bueno, los consensos, ya desde varios años atrás, esta es de una guía de 2013 ya, ahora no han cambiado los consensos, ¿no? Pero dependiendo del libro, de repente van a leer algo similar, no exactamente lo mismo, pero lo que quiere decir en el fondo lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que es? ¿No? Es un síndrome clínico, eso es muy importante entender, es un síndrome, quiere decir que tiene signos y síntomas, ¿no? Todo síndrome tiene signos y síntomas, ¿de acuerdo? Síndrome clínico, acá dice que resulta de cualquier deterioro estructural, o sea, cualquier alteración estructural en el miocardio o la función cardíaca, o funcional de llenado ventricular o eyección de la sangre. Si se dan cuenta, trata de concentrarse mucho en el ventrículo izquierdo, ¿no? Pero en general, falla cardíaca crónica ahora de todo el corazón, también puede haber falla cardíaca del lado derecho, ¿no? Eso vamos a ver en un momento. Pero, ¿qué quiere decir todo esto, no? Que podemos tener un deterioro estructural, o sea, alteración estructural misma, abre la puerta, ¿sí? O funcional simplemente, sin que haya una alteración estructural. O sea, puede haber una alteración de estructura y también una alteración de la función del corazón. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante entender. O sea, no es solo falla cardíaca aquella que tiene alteración estructural, sino sobre todo la funcionalidad. Pero sobre todo, ¿asociado a qué? Sobre todo asociado a estos dos signos cardinales, que son la disnea y la fatiga. O sea, para que haya una falla cardíaca, primero tiene que haber signos, ¿no? Tiene que haber síntomas, ¿sí? Y podemos decir, con algunos exámenes que vamos a ver en un momento, que el paciente está en falla cardíaca. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora esta parte que dice, pese a presiones normales de llenado, el llenado ventricular, ¿ya? Voy a pasarlo acá. Esta es una ecografía del corazón, ¿de acuerdo? Este es un corazón funcionante adecuadamente. Los que han visto ecografía conmigo, no sé si alguno ha visto, me acuerdo, creo que sí algunos. Podemos ver cómo el corazón se contrae adecuadamente, ¿no? Y además tiene una estructura cardíaca normal. Las aurículas siempre son más pequeñas que los ventrículos y el ventrículo derecho siempre es más pequeño que el ventrículo izquierdo, ¿no? Esa es una estructura cardíaca normal, ¿de acuerdo? Pero si se han dado cuenta, el electrocardiograma también nos dice algo elemental, ¿no? Para que haya un llenado ventricular adecuado, ya no tengo pilas, un llenado ventricular adecuado, tiene que haber una contracción auricular. O sea, hay dos fases del llenado ventricular. Un llenado que es propiamente por la relajación del ventrículo y un segundo llenado que es por la contracción auricular. ¿De acuerdo? Entonces, la contracción auricular complementa todo lo que, al final, lo que llamamos nosotros la telediástole, o sea, al final de la diástole. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante, ¿no? Porque la relajación del ventrículo izquierdo, en este caso, podría permitir o no un llenado adecuado. Quiere decir que si estamos teniendo alteraciones de la relajación del ventrículo izquierdo, también pueden haber signos de falla cardíaca. ¿De acuerdo? Sin que haya una disminución de la fracción de eyección, que es lo que normalmente nosotros esperamos cuando atendemos a un paciente para decir que tiene o no falla cardíaca. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan qué es la fracción de eyección? Fracción de eyección, ¿sí? Fracción, como toda fracción, es una división, ¿no? Una cosa entre otra cosa, ¿sí? Un numeral sobre un denominador, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? La fracción de eyección significa que es un porcentaje de algo. ¿Qué quiere decir? Este corazón, en este caso, este ventrículo izquierdo, lo que quería decir, tiene un tamaño adecuado que cuando se distiende de forma adecuada, tiene un volumen telediastólico, ¿de acuerdo? Pero que al momento de contraerse, como acá, ¿no? Hace esto, todas las paredes hacen esto, el volumen final que queda es bastante menor que el inicial, ¿sí? Pero nunca es cero, si se dan cuenta. O sea, nunca llega a cero, ¿sí? Porque hay una porción incluso de que nunca termina de contraerse, no es que se comprime completamente, ¿no? Entonces hay una porción de sangre de todo este volumen telediastólico, hay una porción de sangre que es eyectada hacia la economía. Y eso se llama fracción de eyección. ¿De acuerdo? Ahora, en esa lógica,
no es solo la fracción de eyección lo único que nos puede decir que hay una falla cardíaca, sino también, como les dije, que haya una dificultad para el llenado mismo del ventrículo. Entonces son esos dos términos que son muy importantes entenderlos desde el inicio. ¿De acuerdo? Entonces, definición nuevamente. Falla cardíaca. La definimos como un deterioro estructural o un deterioro funcional, ¿no? De llenado o la eyección de la sangre en el ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Clarísimo, ¿cierto? Que tiene que tener signos y síntomas. Los signos cardinales son disnea y fatiga, ¿no? Y que puedes realizar este trabajo a pesar, ¿no?, de tener presiones normales o a costa de presiones elevadas, de presiones de llenado ventricular elevadas. ¿De acuerdo? Ese es el concepto global de falla cardíaca. Y eso lo van a leer en cualquier sitio. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver un poquito de epidemiología. A ver, ¿qué es la falla cardíaca? En realidad es un síndrome bastante prevalente en personas mayores, ¿no? Se calcula que hay 5 de cada 100.000 personas adultas, o sea, por encima de 18 años, que tienen o llegan a tener falla cardíaca. Pero la prevalencia, que al inicio en personas menores de 50 años puede ser de un 1%, puede llegar fácilmente a más del 10% en pacientes por encima de 70 años. ¿De acuerdo? Entonces se dan cuenta que es una enfermedad que se relaciona mucho con el tiempo de vida, pero con el tiempo de vida de personas que tienen seguramente enfermedades que van a condicionar a la falla cardíaca. ¿Sí? Muy bien. La insuficiencia cardíaca es la causa número 1 de hospitalizaciones en mayores de 65 años, eso es así. Las causas más comunes descritas son la causa isquémica y la causa hipertensiva. Esas dos causas son las más comunes para que una persona llegue a ser falla cardíaca. ¿De acuerdo? Y se acuerdan, bueno, todavía no he hecho mucho patología, pero ¿cuál es la causa más importante para hacer isquemia miocárdica o síndromes isquémicos? La aterosclerosis. ¿Y qué lleva a la aterosclerosis? La hipertensión arterial, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál sería el principal problema? Pues el principal problema es la hipertensión arterial, que vamos a verlo en distintas fases, ¿no? Distintas etapas, ¿de acuerdo? Primero seguramente lo veremos como daño endotelial, generando aterosclerosis, ¿no? Luego de eso podemos generar trombos que hacen una oclusión arterial, que llevan a una isquemia miocárdica y eso lleva a una falla cardíaca. O sea, todo llega a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final? Falla cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos promoción de la salud, ya les dije, ustedes van a salir, van a trabajar en periferia y lo primero que les van a decir, tenemos que hacer trabajos de promoción de la salud, ¿no? Hacer deporte, comer sano, no subir de peso, evitar el estrés, ¿sí? Todo eso, ¿no? Eso es promoción de la salud, es cierto. Pero ¿qué buscamos con esto? Con estas acciones, evitar enfermedades cardiovasculares, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos llevan, a qué nos van a llevar las enfermedades cardiovasculares? A falla cardíaca. A ver, pongamos un ejemplo. Enfermedades cardiovasculares. Vamos. Una. Mayumi. ¿Cómo es? Pasa. Mayra ya llegó. ¿Por qué Mayra no llegó? Puede ser genética. ¿Perdón? Puede ser genética. No, cardiovasculares que nos lleven al final, ¿no? O sea, hay enfermedades congénitas, ¿cierto? ¿No? Bien, a ver, voy a volver a retroceder. A ver. Las enfermedades cardiovasculares nos van a llevar a una falla cardíaca, casi en su mayoría, ¿de acuerdo? Pero ¿de qué estamos hablando cuando llegamos al final de la vida? Hay algunas pocas causas de muerte en general, ¿ya? Unas de ellas son las insuficiencias cardíacas, otras son las cardiopatías isquémicas en sí, los infartos de miocardio también matan, ¿de acuerdo? La enfermedad hipertensiva per se también puede matar a través de ¿qué? De un ACV hemorrágico, por ejemplo, o un ACV isquémico, ¿de acuerdo? Y la enfermedad cerebrovascular, justamente, el accidente cerebrovascular. Las 4 son las más prevalentes, ¿de acuerdo? De todo el espectro que tenemos. Pero si vamos retrocediendo, ¿qué nos lleva a esto? Lo mismo, ¿no? Hipertensión, diabetes, la dislipidemia, ¿sí? La obesidad, y vamos retrocediendo así, ¿no? Entonces, de eso se trata, y al final terminamos en que hay causas que son modificables a corta edad, que podrían evitar que tengamos a largo plazo un problema cardiovascular, como en este caso la falla cardíaca. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es en cuanto a la epidemiología, ¿ya?
Esto, bueno, esto es muy importante, saber que una de cada 3 personas, ¿no? Sobre todo mayores, interpretan de forma equivocada los síntomas de falla cardíaca como parte de la sintomatología de la vejez. Entonces, cuando ustedes vean pacientes, seguramente, si su consultorio está en el segundo piso, llegan completamente agitados, ¿no? Disneicos y hasta que de repente con sibilancias cardíacas, incluso, ¿de acuerdo? Pero muchos piensan que esto está relacionado estrictamente al tema de la vejez, y no necesariamente es así. Puede ser falla cardíaca de distinto tipo, ¿no? Entonces eso es importante entender. La falla cardíaca a veces termina siendo poco sintomática y a veces poco diagnosticada, por eso justamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Mucho dinero. La falla cardíaca cuesta muchísimo dinero al mundo. En el Perú tenemos muy poco abordaje del tema de falla cardíaca, porque hay un gran porcentaje que no tiene diagnóstico, ¿de acuerdo? Y las personas terminan muriéndose con su falla cardíaca y al final de cuentas con las complicaciones de la misma, ¿no? Algunos que son severos y algunos que pueden acceder a buena atención tienen seguramente mecanismos de prevención y promoción de falla cardíaca, estoy hablando, ¿no? Pero no todos pueden acceder a ello, ¿ya? Pero en el mundo se describe que hay mucho dinero que demanda la falla cardíaca. Por eso es importante evitarla, por eso todo lo que es promoción y prevención, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué tipos de falla cardíaca podemos tener? Un montón. Desde hace tiempo se va describiendo, podemos tener falla cardíaca del lado izquierdo, falla cardíaca del lado derecho. Estamos hablando de ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿sí? ¿Qué puede haber en este caso? Edema agudo del pulmón, es lo que más tenemos, ¿ya? Cuando falla el ventrículo izquierdo, puede haber también una falla por anterógrada y otra falla retrógrada, ¿de acuerdo? Pero lo más común que podemos ver es una falla, pero un edema del pulmón es lo más severo en todo caso, ¿no? Pero los síntomas iniciales, como la fatiga y la disnea, pueden ser por una falla anterógrada, básicamente, ¿ya? En el lado derecho, ¿qué tenemos? Inlubricación yugular, edema periférico, edema esplácnico, todo lo que tiene que ver para atrás, con las venas cava, ¿sí? Anatómicamente, por eso tienen que ubicarse siempre muy bien. Muy bien. Podemos tener falla cardíaca, como les dije ya, retrógrada o anterógrada, dependiendo del ventrículo que estamos viendo, ¿no? Si tenemos un ventrículo del lado derecho, anterógrada será ¿dónde? Hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Y si estamos en el ventrículo izquierdo, ¿dónde será? Hacia la arteria aorta, ¿no? Entonces, si tenemos retrógrada del ventrículo derecho, será hacia las venas cava, ¿sí? Y si tenemos retrógrada hacia el lado del ventrículo izquierdo, será hacia ¿dónde? Hacia las venas pulmonares, o sea, el pulmón propiamente dicho, ¿sí? Entonces, si es retrógrada, aumento de las presiones de llenado o de congestión, básicamente, y anterógrada, alteraciones de la perfusión sistémica, o sea, no hay buena perfusión a nivel generalizado, ¿no? Muy bien, puede haber una falla cardíaca sistólica o una falla cardíaca diastólica. Eso es lo que se ha ido describiendo antes, ¿no? La sistólica tiene que ver con la contracción y la diastólica con la relajación, que es lo que le dije al inicio, ¿sí? Entonces eso es muy importante entender. Bien, también podemos clasificarla como aguda o como crónica, ¿sí? Dependiendo mucho de con cuánto tiempo se instala la enfermedad. ¿Pueden haber crónicas que se conviertan en agudas? Sí, ¿de acuerdo? La falla cardíaca que viene a hospitalización con disnea, edemas, edema agudo del pulmón muchas veces, esa falla cardíaca es aguda. Es una crónica que se ha hecho aguda. Entonces, ¿la podemos llevar aguda? Sí, la podemos llevar aguda, ¿ya? Entonces tenemos aguda y crónica. Y la crónica que ya está compensada, la crónica que le estamos dando medicación y el paciente lo ven tranquilo, ¿es una falla cardíaca? Sí, es una falla cardíaca, ¿no? Es una falla cardíaca que ya no tiene síntomas, pero es una falla cardíaca, ¿de acuerdo? Y está así porque lo estamos medicando. ¿Bien? Muy bien. La clasificación más importante de todas no es la que les he dicho, ¿no? Sino esta es la que nos sirve mucho más. ¿Por qué razón? Porque nos ayuda a manejar al paciente. Porque nos ayuda a tener claro qué cosas vamos a hacer con este paciente. ¿Sí? Entonces tenemos una falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, que es la falla cardíaca que tiene una fracción de eyección menos de 40%. Y tenemos una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que es la falla que tiene una fracción de eyección por encima del 50%. Entonces, si tenemos una falla cardíaca con fracción de eyección, pues eso va a ser reducida, bueno, vamos a entender
que lo que está fallando es la contracción miocárdica, ¿sí? Puede haber isquémica y todo lo demás. Si tenemos una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, esta sobre todo es diastólica, o sea, tiene problemas de llenado ventricular. Hay alteraciones en la presión del llenado ventricular, ¿de acuerdo? Y hay una porción de pacientes que están en falla cardíaca entre 40 y 50, que antes se llamaba de esta manera, ¿no? Borderline, y ahora se llama ligeramente disminuida, ¿ya? Finalmente está disminuida, o sea, por debajo de 50 está disminuida. Entonces, nuestro punto de corte, cuando tengamos lectura de un ecocardiograma y veamos una fracción de eyección, porque vamos a leer esos informes, tendríamos que tener un punto de corte. ¿Cuál será? 50%. ¿De acuerdo? Por encima está bien y por debajo está disminuido. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso era del año 2013. Esto ya es del año 2022, ¿no? Nos dicen lo mismo, ¿no? Falla cardíaca con fracción reducida, siempre signos y síntomas, ¿no? La fracción por debajo de 40%, fracción de eyección ligeramente reducida, la clasificación que les digo, siempre signos y síntomas, y FEBI 41, 49, ¿no? Por ciento, entre 40 y 50%. Fracción de eyección normal, o sea, por encima del 50%, puede haber una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, siempre y cuando se objetive, se evidencie que hay anomalías cardíacas estructurales y o funcionales compatibles con la presencia de la disfunción diastólica. ¿De acuerdo? O sea, este diagnóstico depende enteramente de esto. ¿Por qué? Porque a la ecocardiografía la fracción de eyección está normal, ¿de acuerdo? Pero tenemos un paciente con signos y síntomas. Entonces tendremos que aprender a identificar alteraciones de llenado ventricular, ¿no? Muy bien. De repente luego les voy a explicar un poco esto. Muy bien. Nuevamente el tema de clasificación, pero esto ya va relacionado a algo que nos dice que cómo se clasificaría una falla cardíaca, ¿no? ¿En qué estadios se estaría, ¿no? Tenemos estadios A, B, C y D propuestos desde hace un buen tiempo por las academias americanas, ¿no? De cardiología, que son las que utilizamos mucho porque son bastante útiles también, ¿no? Entonces, tenemos los dos primeros estadios, creo que tenemos otra, esta creo que está mucho mejor. A ver, este es el año 2022, ¿ya? Les decía que eso es antiguo ya, pero nos sirve mucho, ¿no? El estadio A nos dice que en realidad el paciente no está en falla cardíaca. El paciente está en riesgo de hacer falla cardíaca. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué está en riesgo de hacer falla cardíaca? Porque tiene muchas patologías que pueden estar alterándose, ¿no? Por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial, enfermedad coronaria vascular, o una DCB, por ejemplo, o diabetes, obesidad, exposición a agentes cardiotóxicos. Son pacientes que están en riesgo de hacer falla cardíaca. No tienen ni síntomas ni alteraciones estructurales. ¿De acuerdo? Estos pacientes ya son clasificados en estadio A. ¿Por qué razón? Porque les dije que lo más importante no es clasificar la enfermedad, como de repente hacemos en la universidad, ¿no? Los clasificamos bien bonito, pero no sabemos qué hacer con esas clasificaciones. Entonces la clasificación tendría que ayudarnos justamente a abordar al paciente. Y ese es el objetivo de esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenemos pacientes con hipertensión, por ejemplo, ¿no? Que tenemos un montón, ¿ya? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que pensar que este paciente va a poder hacer, o en algún futuro cercano podría hacer falla cardíaca, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Evitar que llegue a eso. En estos puntos todavía podemos evitar que llegue a la enfermedad en sí, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacer todas las acciones que sean necesarias, ¿no? Si lo estamos exponiendo a una sustancia cardiotóxica al paciente, podríamos de repente evitar que la exposición sea mayor o administrar medicación que sea protectora de repente, ¿de acuerdo? Entonces ese tipo de acciones son necesarias para evitar que llegue a la enfermedad. Ese es el estadio A, en el que todavía no hay enfermedad y todavía no hay alteraciones estructurales. ¿Está claro? En el estadio B, los pacientes tampoco están en falla cardíaca. Todavía no hay síntomas, no hay signos, pero sí ya hay alteraciones estructurales. Quiere decir que el paciente, si hacemos una ecocardiografía
ya podríamos estar encontrando algunas alteraciones, como cuáles. Por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, no sé si lo tenemos acá, ¿no? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, crecimiento, dilatación de las cavidades de la cámara izquierda, si, aurícula izquierda, por ejemplo, si es que tenemos una hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ya tenemos alteraciones que nos van a llevar a la falla cardíaca, pero todavía no nos están haciendo signos y síntomas. ¿Por qué? Porque el corazón todavía compensa las necesidades, ¿de acuerdo? Pero por supuesto que ya no es un estadio A tampoco, porque ya está haciendo cambios estructurales, o sea, es un estadio B de la misma enfermedad, ¿de acuerdo? A partir del estadio C es que al paciente se le clasifica como falla cardíaca per se, porque este paciente ya tiene signos y síntomas. Ya les dije los cardinales, ¿no? Los signos cardinales, o sea, tiene lo que debe tener un paciente con falla cardíaca en síntomas, y por supuesto tiene todas estas alteraciones estructurales del corazón, ¿de acuerdo? Entonces el diagnóstico se hace a partir de este punto, lamentablemente, porque cuando nosotros buscamos un paciente y le tenemos con hipertensión arterial, nunca lo clasificamos como una falla cardíaca estadio A. Casi siempre lo clasificamos como hipertensión, ábrele. Hipertensión simplemente, pero no estamos pensando en lo que va a hacer después. ¿Está bien? Entonces, lo que nos quiere decir, cierra la puerta. Lo que nos quiere decir esta mirada es que debemos mirar de forma distinta a los pacientes, anticipándonos a los problemas, porque es ahora, es en este momento en el que podremos hacer, incluso podríamos evitar que aparezca finalmente la enfermedad. Porque cuando ya estamos en el estadio C, ya no vamos a poder evitar que aparezca la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Y una falla cardíaca se cura? ¿Sí o no? No se cura, pues, no hay cura para la falla cardíaca. ¿De acuerdo? Igual que para la hipertensión arterial. Simplemente compensamos al paciente. Evitamos mayores complicaciones, comorbilidades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero tratamiento, pues sí, para la misma enfermedad, no es lo que tenemos, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso es lo que siempre cometemos y es algo que deben aprender desde ahora, que es importante. Estoy en clase, ¿ya? Sí, ok. Bueno. Un amigo de la universidad que teníamos clases con ustedes así ahora, ¿no? Hace años. Bueno, les comento. Entonces, este tipo de enfermedades cardíacas básicamente tienen esa particularidad, ¿no? Que cuando se presentan, que cuando diagnosticamos ya es muchas veces tarde. Tarde para una vida plena. Podemos llevarlo a una vida realmente cómoda, pero tal vez ya no nunca más a una vida plena, ¿de acuerdo? Esto es sumamente importante para que ustedes aprendan a manejar la falla cardíaca desde mucho más atrás. Y eso es lo que van a hacer primero. Donde sea que vayan a trabajar, lo primero que van a hacer es esto, manejar a los pacientes antes. Bueno, entonces, estadio C es esto, ya les dije, con síntomas y sobre todo alteraciones estructurales del corazón. Y el estadio D es una falla cardíaca, ¿no?, en la que ya el paciente está con una alteración estructural o en todas sus clínicas en un estadio avanzado, ¿no?, donde puede haber incluso complicaciones serias como el shock cardiogénico, ¿no?, o la respiratoria, la respiratoria per se, que son manejos críticos, ¿no?, para el manejo crítico. ¿De acuerdo? Muy bien, son las clasificaciones en todo caso que necesitan saber. Bien, ahora, en cuanto a la relación de la clasificación con los síntomas, con la sintomatología, tenemos una clasificación funcional. La clasificación funcional también, NIJA, también de la Asociación Americana, ¿no?, del Corazón, nos dice que habría una clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, dependiendo cómo está desde su sintomatología el paciente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una clase 1, un paciente en el que no tiene prácticamente, o tiene sintomatología cuando hacemos esfuerzo extenuante, ¿no?, un esfuerzo físico bastante intenso. ¿Ya? Todos nosotros estamos en clase 1, ¿no? Hacemos ejercicio, en un punto vamos a cansarnos porque es lo lógico. ¿De acuerdo? Y así va subiendo, ¿no? Una clase 2 en la que hay una ligera limitación a la actividad física, ¿no?, sin síntomas de reposo, no hay síntomas de reposo, pero sí hay mayor
limitación física a cualquier ejercicio de repente menor, ¿no? La clase 3, ¿no? La limitación de la actividad física, todavía no hay síntomas al reposo, pero ya es marcada la limitación física. Y la clase 4, cuando ya hay limitación incluso al reposo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, para el diagnóstico del paciente tenemos que entender varias cosas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la evaluación clínica, tenemos que conocer cómo se pueden manejar los biomarcadores, los exámenes invasivos y no invasivos que podemos utilizar en el paciente para hacer el diagnóstico de falla cardíaca. La evaluación clínica es vital, todos ustedes lo saben, han hecho todos semiología, así que ya deben entender cómo se debe abordar a un paciente siempre, ¿no? Hay que hacer toda una anamnesis de forma adecuada, un examen físico por regiones de forma adecuada, y en la anamnesis recogeremos toda la sintomatología que el paciente nos dice, ¿no? Entendiendo que debería tener lo que nos dijo en su momento, básicamente disnea y fatiga, que nos deberían llegar a pensar que puede ser una falla cardíaca, ¿de acuerdo? Los síntomas pueden ser diversos, hay algunos que son típicos y algunos que son menos típicos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los típicos? Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, baja tolerancia al ejercicio físico, fatiga, cansancio, más tiempo de recuperación tras practicar ejercicio físico, y bueno, el edema malleolar, ¿no? En miembros inferiores entornos, ¿de acuerdo? Relativamente típicos, ¿de acuerdo? No son necesariamente específicos, no es que tiene esto y el paciente ya está en falla cardíaca, eso hay que entender muy claramente, ¿de acuerdo? Pero sí nos hace sospechar y ante la negativa de otras cosas, de repente podemos llegar a esa conclusión, ¿no es cierto? Pero para estar seguros necesitamos otras cosas, ¿qué les voy a decir? ¿Ya? Síntomas menos típicos: tos nocturna, sibilancias, aumento de peso, mayor de 2 kilogramos en la semana, pérdida de peso, ¿no? Cuando hay una falla cardíaca avanzada, sensación de hinchazón o edema permanente, pérdida del apetito, ¿por qué? Sobre todo por edema estomático, ¿no? O problemas de mala absorción, ¿no? Puede haber confusión, puede haber depresión, palpitaciones, síncope, ¿de acuerdo? Síntomas que pueden tener, pero menos típicos. ¿Bien? Los signos más específicos, más típicos: presión venosa yugular elevada, o sea, una irritación yugular, reflujo hepatoyugular, tercer sonido, tercer ruido presentes, ¿no? O signo del ruido, ritmo de galope, impulso apical desplazado. ¿Saben dónde está el impulso apical del ventrículo izquierdo? Normalmente, ustedes lo saben en semiología. ¿En qué posición está? Vamos, en voz alta. Todos murmuran nomás. Vamos. Sí, ¿no? Quinto espacio intercostal. Sí, línea. El medio clavícula. Es el espacio. Ahí está ubicado el ápex, ¿no? La punta del corazón. Si tenemos desplazado, hay una sospecha de eso, ¿no? Eso es clínico. Pero sospecha, si se dan cuenta, son signos de esa manera, ¿no? Y un soplo cardíaco también de cualquier índole que esté asociado a todo esto, pues sí, pues a todo lo que es sintomatología, nos hace sospechar también de una falla cardíaca, ¿no es cierto? No hablamos de soplo porque tiene una semiología muy importante el conocer los soplos, ¿no? Bien. Menos específicos: edema periférico, pero nos puede ayudar, crepitantes pulmonares, menor entrada de aire y matidez, percusión en las bases pulmonares, ¿no? Efusión pleural, por ejemplo, taquicardias, pulso irregular, las arritmias, por supuesto, taquipnia, hepatomegalia, ascitis, pérdida de tejido, ¿no? O caquexia, ¿no? Bien, eso es en cuanto a la sintomatología, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, es bastante inespecífica, ¿no? No es que haya algo específico que nos dice este paciente está en falla cardíaca, ¿de acuerdo? Biomarcadores, esto nos tiene que ayudar. ¿Qué utilizamos como biomarcadores? Dependiendo de los pacientes, ¿no? Pueden ser pacientes ambulatorios o pacientes hospitalizados. Y siempre utilizamos dos biomarcadores que son muy importantes, ¿no? El ProBNP y el BNP, ¿de acuerdo? Acá está. El BNP o el ProBNP, ¿de acuerdo? Son biomarcadores muy importantes que nos ayudan en el diagnóstico y también en el pronóstico del paciente, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo utilizamos? Creo que no lo tengo acá.
Más tarde, después hay una diapositiva en la que les voy a explicar cómo más o menos tomar en cuenta los biomarcadores, ¿de acuerdo? Los exámenes no invasivos que podemos utilizar. Básicamente, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma, resonancia magnética. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos utilizar todo esto? Esto les decía, ¿no? Tenemos un paciente con sospecha clínica de que está haciendo una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Sospecha, recuerden que todo lo clínico es sospecha. Puede ser alta sospecha, baja sospecha, dependiendo, ¿ya? Pero es sospecha clínica. Si es un paciente que está en debut, que nunca tuvo, un electrocardiograma, por supuesto, ¿no es cierto? Igual, si es un paciente que no está en debut, un electrocardiograma. O sea, primer paso, un electrocardiograma, ¿sí? ¿Acompañado de qué? Radiografía de tórax, ¿no? Y acá, si no es un debut, posiblemente una radiografía torácica. Dice, ¿por qué posiblemente? Porque podríamos utilizar de repente la ecografía torácica o pulmonar, que eso es otra tecnología que está poniendo muy fuerte, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que tiene una sospecha, un debut, le hacemos su electrocardiograma y una radiografía de tórax, ¿no? La sospecha es un poco mayor, ¿sí? Porque todavía no es definitivo, tendríamos que hacerle, o podríamos hacerle dos cosas, ¿no? Un ecocardiograma o le hacemos biomarcadores, ¿de acuerdo? Si les tomamos la segunda opción, utilizamos biomarcadores, ya sea BNP o ProBNP, tendríamos que entender cuándo un paciente no va a hacer falla cardíaca, que es lo más importante, ¿no? Si un paciente, si tenemos un ProBNP menor a 300 o un BNP menor a 100, definitivamente no será una falla cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces con esto sí ya estamos haciendo diagnóstico. Podemos tener todo lo demás, un electrocardiograma alterado, una radiografía alterada, clínica de falla cardíaca, pero si tenemos un ProBNP, un BNP en estas cifras, menor a 300 el ProBNP y menor de 100 el BNP, entonces estamos, digamos, negando la existencia de una falla cardíaca, ¿de acuerdo? Pero finalmente, si tenemos la duda, porque hay pacientes que no necesariamente están ahí, están en cifras un poco mayores, ahora para el diagnóstico es distinto, ¿no? Dependerá mucho de la edad, ¿de acuerdo? Y de algunas comorbilidades. Para no confundir, no vamos a hablar un poco más de eso, pero para poder afirmar que hay falla cardíaca con BNP y con ProBNP, tiene que haber cifras un poquito más mayores, ¿no? Si tenemos ProBNP por encima de 1800, ya pues no hay problema. Todos son falla cardíaca, ¿de acuerdo? Eso es importante, ¿ya? Pero varía. Algunos pacientes que son jóvenes tienen ProBNP, perdón, por encima de 600 podrían estar en falla cardíaca, pero eso hay criterios para esto, ¿ya? Finalmente, si hay dudas, vamos a llegar siempre a la ecocardiografía. La ecocardiografía en todo caso nos ayuda mucho más de repente que estos dos parámetros, ¿ya? Pero si la ecocardiografía no nos puede ayudar, porque hay pacientes también que están haciendo fracción de eyección adecuada, ¿no? Seguramente los biomarcadores nos van a ayudar a hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque también en la falla cardíaca con fracción de eyección preservada hay BNP y ProBNP aumentados, ¿de acuerdo? Entonces ambos, los biomarcadores y la ecocardiografía en este caso, son elementales en el diagnóstico del paciente, diagnóstico final, ¿de acuerdo? No tanto así la clínica y no tanto así los otros dos exámenes que tenemos, ¿ya? ¿Está claro? Clarísimo. En el otro caso igual, ¿no? Siempre vamos a llegar a la ecocardiografía, ¿no? Vamos a utilizar también nuestros biomarcadores, pero ya más como pronóstico, porque este se entiende un paciente que no es un paciente de debut, ya es un paciente conocido, ¿no? Pero podría estar haciendo falla cardíaca aguda, ¿no? Entonces finalmente todos llegamos a ¿qué? A la ecocardiografía. ¿Por qué? Por lo que han visto hace un momento, ¿no? Para poder certificar a nuestros pacientes, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que vemos en la ecocardiografía? ¿Qué es lo que vemos, no? ¿Y qué es lo que ustedes deberían poder ver también? Podemos valorar la fracción de eyección, ¿sí? Si la fracción de eyección está por debajo del 50%, ¿cómo hemos dicho que está? Está disminuido, punto, se acabó, ¿de acuerdo? Puede ser ligeramente disminuido hasta 40, y cuando está por debajo de 40 está disminuido simplemente, ¿no? Fracción de eyección disminuida, ¿de acuerdo? Y si está en 45, ligeramente disminuido, ¿ya? Muy bien.
Podemos ver una reducción de la fracción de eyección, ¿no? Podemos ver alteraciones de la motilidad, ya sea que veamos hipoquinesias, akinesias o disquinesias, ¿no? Relacionadas a infarto de miocardio siempre. Podemos ver el tamaño de las cavidades, en este caso el tamaño diastólico del ventrículo izquierdo, eso lo podemos ver. Podemos medir el diámetro, podemos ver el volumen del ventrículo izquierdo, todo por ecocardiografía, ¿no? Podemos ver el tamaño final del ventrículo izquierdo igual, bueno, el diámetro, en este caso sistólico, perdón, tamaño sistólico o el tamaño diastólico del ventrículo izquierdo. Podemos ver, ya les dije, igual, ambos casos, el diámetro y también el volumen. Entonces, si tendríamos el volumen del ventrículo izquierdo en diástole y el volumen del ventrículo izquierdo en sístole, ya tenemos la fracción de eyección. ¿Sí? La diferencia es la fracción de eyección. ¿Sí? Podemos ver también algunas técnicas que tiene la ecocardiografía, utilizando la integral, o el ITV se llama, la integral velocidad-tiempo, ¿no? Del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que nos permite ver el flujo de la sangre a través del corazón, a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Podemos ver parámetros de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son esos? Son anomalías del patrón de flujo mitral, o sea, tiene que ver con la relación de EE', por ejemplo, o relación EA, que creo que no está acá. ¿Qué significa EA? Son los dos tipos de llenado ventricular. El primer llenado se llama velocidad de la onda E, porque es un llenado del ventrículo por succión, básicamente. Y el segundo llenado se llama onda A. ¿Por qué? Porque es el llenado que se debe a la contracción de la aurícula. ¿De acuerdo? Entonces, el llenado ventricular por relajación del ventrículo izquierdo debería ser siempre mayor. ¿Por qué? Porque tiene mayor volumen, el ventrículo izquierdo tiene mayor volumen primero y también tiene mayor fuerza, porque el músculo cardíaco ventricular es mayor en el ventrículo izquierdo que en cualquier otra cavidad. ¿De acuerdo? Entonces, la primera onda, la onda E, siempre debe ser mayor que la contracción auricular. La contracción auricular solo debería aportar un 25% del llenado ventricular. ¿De acuerdo? Pero cuando las cosas se alteran, y vemos que la onda E es pequeña y la onda A, que es de la aurícula, es mucho mayor, significa que hay una restricción al llenado ventricular. Por eso nosotros podemos identificar alteraciones diastólicas del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Y otro parámetro que nos dice también es analizando la onda EE'. ¿Qué es la E? Hay dos E's. Hay una E, que ya saben cuál es, el llenado ventricular inicial, que es por succión básicamente, y el segundo E, que es la E', esto se llama el primer llenado de perfusión miocárdica, por eso se llama E', ¿no? Y se mide en las paredes, ya sea en pared lateral o en pared septal del ventrículo izquierdo. Entonces, estas dos medidas nos determinan cómo está la función diastólica del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver en un ejemplo después para que tengan un poquito más claro. Podemos ver el volumen de la aurícula izquierda, y si está por encima de 34 mililitros por metro cúbico, así porque tiene que estar indexado. Si nos dice que el volumen de la aurícula izquierda está por encima de 34 mililitros por metro cúbico, hay una dilatación de la aurícula. Hay una dilatación. Entonces es un parámetro por el que nosotros vamos a decir que este paciente está seguramente teniendo una alteración de la función diastólica del corazón. ¿De acuerdo? Podemos tener índices de masa del ventrículo izquierdo para determinar qué cosa, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Un aumento de la masa de 95 gramos por metro cuadrado en mujeres y 115 gramos por metro cuadrado en varones significa una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué podemos ver además? Podemos ver estructura y función de las válvulas, ya sabemos, puede haber estenosis, puede haber insuficiencias, eso lo podemos ver con la ecocardiografía. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Igual, podemos seguir viendo para la función diastólica, ya les dije, las velocidades de la onda E',
Si está reducida en la posición septal, por debajo de 8 centímetros por segundo, la velocidad de la E', es una alteración que nos sugiere que hay una disfunción diastólica. Si esta disminución es en la posición lateral del ventrículo izquierdo, por debajo de 10 centímetros por segundo, también nos indica lo mismo, hay una disfunción diastólica, ¿no? Y les dije también que había una relación EE', ¿no? Nosotros medimos la onda E y medimos la onda E'. Son dos ondas que calculamos en ecocardiografía. Y la dividimos simplemente, ¿no? Ponemos una sobre la otra, y si el resultado nos dice que está por encima de 15, entonces es una disfunción diastólica la que nos está representando este parámetro. ¿De acuerdo? Esto ya les dije hace un momento, ¿no? Que hay una disminución de 8 o de 10 es en septal, 8 en lateral. Pero bueno, eso no creo que venga en el examen, esto sí puede venir en el examen, ¿ya? El cociente EA, que es lo que les dije, ¿no es cierto?, hace un momento, la onda E siempre debe ser mayor que la onda A. Ya les dije por qué, porque la aurícula solo debería proporcionar un llenado ventricular de un 25 a 30%, ¿de acuerdo? O sea, la onda E siempre debe ser menor. Pero si hay una alteración de eso, entonces estamos frente a un problema de llenado ventricular, ¿de acuerdo? Bueno, para no confundirlos más, creo que eso es todo acá. La radiografía de tórax. La radiografía de tórax es una herramienta, ustedes ya saben qué cosa nos permite ver: la silueta cardíaca, la estructura pulmonar, ¿no? Cómo están los campos pulmonares, ¿no? También nos permite ver los cilios y los límites, ¿no? Que tienen que ver con la caja torácica y el diafragma, ¿no? Bien, ¿qué podemos ver en una radiografía de tórax relacionada a falla cardíaca? Básicamente congestión pulmonar. Eso es lo que podemos ver, ¿no? Lo podemos ver de distintas maneras, ¿no? Igualito acá, les voy a mostrar mejor esto, las líneas B de Kelvin, que son distintas. Utilizamos, antes de esto, acá no se ve mucho, pero antes de ya utilizar más la radiografía de tórax, utilizamos la ecografía de pulmones. Es lo que utilizamos más ahora, porque nos ayuda con algo que es elemental, ¿no? Esto es una ecografía de tórax que se utiliza de esta manera: se pone el transductor así, tenemos dos huesos de por medio, ¿no? Y vemos aquí la estructura pulmonar. Ya me está ayudando mucho el puntero. Acá con este total. Entonces nos ayuda a ver la estructura pulmonar por debajo, ¿no? Esto será pulmón, pleura, todo lo que tenemos aquí. Y eso es lo que vemos en una ecografía pulmonar, ¿no? Vemos los huesos, ¿no?, de esta manera, y los distintos niveles de estructura que vemos acá, ¿no? El límite de la pleura, por ejemplo, aquí, y el pulmón más para abajo, ¿no? Es lo que vemos normalmente. Entonces, nuevamente, costillas, la pleura, como les dije ahí, y las líneas A, que son normales, que son líneas de desplazamiento pulmonar, en este sentido, ¿no? En sentido horizontal, ¿de acuerdo? ¿Cómo vemos normalmente un edema agudo de pulmón? Lo vemos de esta manera. Vemos el pulmón, las costillas por acá, vemos la pleura aquí, y vemos estas líneas, ¿no? Que antes les llamaban comets. Son líneas B, ¿no? Que nos identifican si hay edema agudo de pulmón o no, ¿de acuerdo? Dependerá de cuántas líneas podamos ver acá para poder identificar si tenemos un agudo de pulmón o solamente congestión pulmonar, ¿ya? Por encima de 30 líneas es seguro que estamos frente a un edema agudo de pulmón, ¿de acuerdo? O una congestión pulmonar severa, ¿de acuerdo? Por encima de 5 hay congestión, pero seguramente leve, ¿ya? Muy bien. ¿Qué exámenes invasivos podemos utilizar para diagnosticar falla cardíaca? Básicamente son muy pocos en realidad. El catéter de Swan-Ganz es uno de ellos, por ejemplo, que podemos utilizar para poder ver falla cardíaca, ¿no? Podemos calcular gasto cardíaco con el Swan-Ganz, sí, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama la técnica que se utiliza? Es la técnica de termodilución o de Fick, ¿de acuerdo? Para poder ver cómo calculamos
la falla cardíaca a través de un catéter invasivo en este caso. ¿Qué se hace? Se pone un catéter directamente hacia las arterias pulmonares, ¿no? Y se calcula la diferencia de perfusión para calcular el gasto cardíaco, cuánto de inyección de sangre está habiendo a través del corazón. ¿De acuerdo? Eso no se utiliza mucho, tiene un nivel de evidencia C, no es lo que deberíamos utilizar, pero se los pongo por temas didácticos. ¿De acuerdo? Hasta aquí es lo que mayormente utilizamos. ¿Bien? Muy bien. Entonces eso es cuanto al diagnóstico de la falla cardíaca. Para el manejo tenemos que entender frente a qué estamos, frente a qué nos estamos manejando, ¿no? Tenemos un paciente con sospecha de falla cardíaca, ¿sí? Siempre así, ¿no?